Hey, tú, ¿sabes qué hora es? Es la hora de estudiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta serie de videos en la cual estaremos resolviendo los exámenes de admisión para la UNAM en sus últimos 3 años. Para cada una de las áreas 1, 2, 3 y 4 en las materias de física, química y matemáticas. Así que por acá les dejo la lista de reproducción. El día de hoy resolveremos de área 1 para ingreso a la UNAM en la materia de física. Así que comencemos. Ay no, espérame, se me está olvidando. Antes de comenzar, Ben Seno y Gordito les darán una información muy valiosa, así que atentos. Hola amigos, yo soy Ben Seno y les voy a dar algunos consejos al momento de ver este video. Primero que nada, tómense su tiempo. Antes de que el Fisicompa dé la respuesta, tómense un tiempo, observen los incisos y digan en voz baja, en su mente o en voz alta, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? Una vez que ya lo tengan, vuelvan a darle play al video. Escuchen al Fisicompa y recuerden, a pesar de que su respuesta no haya sido la correcta, siempre tienen que tener en cuenta que no hay respuesta buena o mala, al menos en este video, pero por eso es que es la atención. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gordito. Les voy a dar el segundo consejo. Nada de celulares. Los celulares son toda una distracción. Fisicompa, ¿no escuchaste? Nada de celulares. ¡Fuera! Perdón, me alteré un poco, pero es por su bien. Nada de celulares. O bueno, se hace excepción de uno, de el que ustedes están usando para ver este video. Les deseo mucha suerte. Su concentración sobre lo que está diciendo el Fisicompa. Adiós. Estimando la aceleración de la gravedad igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y despreciando la fricción del aire, calcula el tiempo requerido para que una piedra lanzada directamente hacia arriba con una velocidad inicial de 39.2 metros sobre segundo alcance su punto más alto. Este problema es un tiro vertical, para lo cual hacemos nuestro dibujito. En él registramos todos los datos, que es la velocidad inicial de 39.2 metros sobre segundo, y me preguntan por el tiempo que transcurre hasta llegar al punto más alto, el cual es llamado altura máxima. Y debes de recordar lo siguiente, que es muy importante: en la altura máxima la velocidad es nula. Ahora vamos a emplear la fórmula de la aceleración, que recordemos que la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, pero para aprendernos esta fórmula utilizaremos la siguiente mnemotecnia, que es la llamada fórmula del amor. Pon atención: el amor es igual a la vida feliz menos la vida infeliz sobre tonterías. Como mencionamos hace un momento, la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo transcurrido. Veamos de esta fórmula a quién tengo que despejar. Pues si me preguntan el tiempo, despejo el tiempo, quedando la fórmula de la siguiente manera: tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Esta fórmula es la que vamos a emplear. Veamos que el tiempo es igual a la velocidad final a lo largo de esta trayectoria, y el tiro vertical sería la velocidad en la altura máxima, que como mencionamos es nula, menos la velocidad inicial, que es con la que lancé la piedra hacia arriba, entre la aceleración, que en este caso pues es la gravedad, 9.8. Pero fíjate bien, la velocidad va para arriba, mientras que la gravedad lo va jalando hacia abajo. Son opuestos en sentido la velocidad y la aceleración, lo cual se plasma a través de
un signo menos. Entonces recuerda, si la velocidad va para arriba pero la gravedad para abajo, entonces es negativa. Ahora sí, efectuamos la división. Recordemos que en estos exámenes de la UNAM, de la UAM y en general los exámenes de selección no te permiten usar calculadora. Es importante que sepas hacer cálculos a mano. Ahora no se puede dividir con punto decimal afuera, para lo cual lo recorremos un lugar tanto afuera como adentro. Ahora, el 98, vamos a ver cuántas veces cabe en el 392. Probemos con el 4. Ahora efectuamos este cociente. 4 por 8, 32. Ponemos el 2 y llevamos 3. 4 por 9, 36. Y los 3 que llevábamos, 37, 38, 39. Es una división exacta en la cual el resultado es 4, inciso A, 4 segundos. Si se considera el carácter vectorial de dos fuerzas perpendiculares, la magnitud de la fuerza resultante con respecto a las magnitudes de las fuerzas componentes es menor, igual, mayor o inversa que la suma algebraica de las componentes. Muy bien, para este tipo de problemas nos pide completar el enunciado, y aunque esta pregunta está en el apartado de física, podemos quitar la palabra fuerza y entonces sería una pregunta puramente matemática y se traduciría de la siguiente forma. Presta mucha atención. En todo triángulo rectángulo se debe cumplir que la hipotenusa es menor, igual o mayor que la suma de los catetos. Entonces, mientras yo hago el dibujito, ve pensando en el inciso que vas a seleccionar. Así que, como puedes observar, en todo triángulo rectángulo se debe cumplir que la hipotenusa es menor que la suma de los catetos. Respuesta correcta, inciso A. La ecuación que permite calcular la energía cinética de una partícula de masa m y velocidad v es... Para esta pregunta vamos a aplicar una mnemotecnia que nos ayudará a memorizar la fórmula de energía cinética, y dice así: el conejo muy veloz al cuadrado sobre 2, de forma tal que la energía cinética es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad, y todo esto dividido entre 2. Así que respuesta correcta, inciso D. Un sistema está en equilibrio térmico cuando... Para responder esta pregunta vamos a ir descartando los incisos. Inciso A. En un proceso su temperatura no varía. Y cuidado aquí porque pudieras confundirte con este inciso. Suena muy convincente, sin embargo no es el correcto. Porque a lo que se refiere el inciso A, un proceso en el cual la temperatura no cambia, se refiere a un proceso isotérmico. Después, inciso B, su temperatura es igual a la de otro sistema con el que está en contacto térmico. También suena convincente. En un momento más lo analizaremos. Se calienta por medio de trabajo. El inciso C hace referencia a las dos formas de energía, el calor y el trabajo. Y la primera ley de la termodinámica nos establece que el cambio de la energía interna es igual a la suma de estas dos formas de energía, el calor más el trabajo. Por lo cual, no es el correcto el inciso C. Ahora, inciso D. Su presión y su masa permanecen constantes. Al igual que en el inciso A hablábamos de un proceso isotérmico, en el inciso D, en el cual no hay cambio de presión ni de masa, se refiere a un proceso isobárico de un sistema cerrado, por lo cual tampoco es el inciso correcto. Ahora sí volvemos a explicar el inciso B. Y recordemos que nos hablan del equilibrio térmico. Entonces, mira, el equilibrio térmico habla así como de la igualdad, ¿no? Por ejemplo, si tú y yo nos consideramos iguales, entonces habrá una tercera persona que, sin importar su raza, su género o lo que sea, será igual, porque si tú y yo somos iguales, también somos iguales a un tercero. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? Pues para plasmar este concepto, ahora sí, en términos de física.
Si tú tienes tres sistemas termodinámicos, por ejemplo, un sistema A, 1B y 1C, fíjate que no necesariamente están en contacto A y C. Sin embargo, pudieran estar a diferentes temperaturas. Por ejemplo, A podría estar muy caliente, mientras que C estaría muy frío. Después de un determinado lapso de tiempo, los tres cuerpos van a estar en equilibrio térmico, van a alcanzar la misma temperatura, lo cual implicaría que A tenga la misma temperatura que C. Sin embargo, no están en contacto directamente, en medio está B. Es por ello que me refería al ejemplo de que si tú y yo somos iguales, entonces tú eres igual a un tercero, sin necesidad de que conozcas a esta persona. Entonces nos referimos a ello haciendo alusión de que el equilibrio termodinámico se alcanza cuando su temperatura es igual a la de otro sistema con el que está en contacto térmico, A, B y C. Respuesta correcta, inciso B. Para explicar la interferencia constructiva o destructiva de dos ondas se debe considerar: lo primero es recordar cuáles son los elementos de una onda. La máxima elongación se conoce como amplitud. Los puntos más álgidos de la onda se les llama crestas, mientras que los puntos más bajos se les llama valle. Cuando mi onda cruza con la línea de equilibrio, se le conoce como nodo. Y la longitud de onda es la distancia de cresta a cresta, de nodo a nodo o de valle a valle. También es importante definir la frecuencia, la cual es el número de vueltas por unidad de tiempo, y el periodo, que es el tiempo en dar una vuelta. El concepto a definir es interferencia, el cual es un fenómeno que se presenta cuando dos ondas se superponen para formar una onda resultante de igual, mayor o menor amplitud. La interferencia destructiva se presenta cuando se superponen dos ondas en antifase, dando lugar a una resultante de menor amplitud que las ondas iniciales. La interferencia constructiva o destructiva no depende de la amplitud de las ondas y tiene presencia en todo tipo de ondas, sin importar si son longitudinales o transversales. Por lo tanto, para explicar la interferencia constructiva o destructiva de dos ondas, se debe considerar la superposición entre ambas ondas. Respuesta correcta, inciso B. ¿En cuál de las siguientes condiciones se genera un campo magnético? Para explicar este problema, hemos de recordar el descubrimiento de Ørsted en 1819, en el cual se percató que la aguja de una brújula se desviaba de manera perpendicular al acercarse a las proximidades de un conductor que transporta una corriente eléctrica, lo cual era la manifestación de la presencia de un campo magnético. Esto, formalizado en un principio, es la ley de Ampère, la cual nos dice que la integral de línea del producto punto del campo magnético por un elemento diferencial de longitud del material conductor que va en la misma dirección de la corriente es igual a mu subíndice 0 multiplicado por I, donde mu subíndice 0 es la permeabilidad en el vacío e I es la corriente total estable que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada. Pero bueno, basta ya de formalismos. En pocas palabras, una corriente eléctrica produce un campo magnético. Así que, comenzamos a descartar. Para el inciso A menciona que la simple presencia de cargas puede generar un campo magnético, lo cual es falso, ya que el simple hecho de que exista una carga no genera por sí solo un campo magnético. Lo que sí es inherente a toda carga eléctrica es su respectivo campo eléctrico. Ya que estos dos son conceptos que van de la mano. La carga eléctrica
con un campo eléctrico, así como la masa genera un campo gravitacional. Ejemplo, el Sol o el planeta Tierra. Así que lo descartamos. La simple presencia de cargas eléctricas por sí sola no genera un campo magnético. El siguiente inciso menciona que al tener campos eléctricos en movimiento se genera un campo magnético, lo cual parece tentador, pero es erróneo. En una sola palabra, se equivocó, ya que lo que se mueve no son los campos, son las cargas. Y los campos son un efecto que va acompañando al movimiento de las cargas. Así que lo descartamos. El último inciso, que también está equivocado, ya que mencionamos anteriormente que la simple presencia de campos eléctricos se debe a la presencia de cargas eléctricas. Así que lo desechamos, lo cual nos deja con el inciso correcto C. Al tener cargas eléctricas en movimiento, se genera un campo magnético. Esta es la ley de Ampère que corrobora el experimento de Ørsted. El orden creciente de la longitud de onda para el color azul Z, el verde V, el rojo R y la luz amarilla A es... Para ese problema debemos de recordar el espectro electromagnético y dos de los conceptos fundamentales que son frecuencia y longitud de onda, que son inversamente proporcionales. Así que analicemos una imagen del espectro electromagnético, donde observamos una región que corresponde al espectro visible, que es justo lo que nos pregunta el enunciado, ya que el espectro visible va de los 400 a los 700 nanómetros de la longitud de onda de la radiación electromagnética. Entonces, vemos que menor a los 400 nanómetros se le llama ultravioleta y mayor a los 700 nanómetros está la sección del infrarrojo. También hemos de recordar para la velocidad de propagación de una onda. La longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Es decir, mientras una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Relacionando esta fórmula con la imagen del espectro electromagnético, nos damos cuenta que la región ultravioleta corresponde a altas frecuencias y bajas longitudes de onda, mientras que, por el contrario, en la región infrarroja vemos que se presentan bajas frecuencias y por ende altas longitudes de onda. Ya con esto es suficiente para saber la respuesta correcta, con la técnica del descarte, ya que me piden organizar en orden creciente, es decir, de menor a mayor. Entonces acabamos de afirmar que el color azul, que viene dado por la letra Z, tiene la menor longitud de onda, mientras que el color rojo, que corresponde a la letra R, tiene las más altas longitudes de onda. Por lo tanto, debo buscar en los incisos el cual comience con Z y termine con R. Y corroboro que en el espectro electromagnético, en orden creciente de la longitud de onda, observamos que primero va el azul, después el verde, luego el amarillo y finalmente la luz roja. Respuesta correcta, inciso D. Una familia viaja desde la ciudad de Morelia, cuya altitud es de 1900 metros sobre el nivel del mar, al puerto de Zihuatanejo, situado al nivel del mar. En la cajuela del auto transportan una botella de plástico vacía y cerrada. Si al llegar a su destino la temperatura es idéntica a la que había al iniciar el viaje, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Las palabras clave en el enunciado que acabamos de leer es que viaja de un lugar de mayor altitud a un lugar de menor altitud a nivel del mar. Entonces hubo un cambio en la altura y por lo tanto en la presión atmosférica. Por otra parte, también menciona que la temperatura se mantiene constante, es decir, estamos hablando de un proceso isotérmico. Y también la otra variable a la cual hace mención es que una botella de plástico vacía y cerrada, pues eso correspondería al volumen. Entonces, las tres variables que están aquí presentes son, por una parte, la presión, por otra parte, el volumen, que es lo que me preguntan, y la temperatura permanece constante. La fórmula que relaciona estas tres variables termodinámicas es la ley general de los gases, la cual me dice que presión por volumen sobre temperatura se mantiene igual. O, puesto en una mnemotecnia, Pancho Villa sobre su tortilla, es decir, presión por volumen sobre temperatura, todo esto en la escena 1 debe de ser igual a presión por volumen sobre temperatura. Pancho Villa sobre su tortilla en la escena 2. De esta fórmula
que es la ley general de los gases, se deducen casos particulares. Por ejemplo, en un proceso isotérmico hacemos uso de la ley de Boyle. Entonces, como la temperatura es la misma, no cambia, lo único que nos queda es presión por volumen, lo cual dijimos que se mantiene constante, es decir, es lo mismo, ¿no? Va a ser presión por volumen 1 igual a presión por volumen 2, donde K es una constante. Y nos percatamos que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, que mientras uno aumenta, el otro disminuye, o viceversa. Si la presión disminuye, el volumen aumenta, que es justamente lo que sucede en este problema, ya que al ir de un lugar de mayor altitud, como es la ciudad de Morelia, a un lugar que está a nivel del mar, aquí está el mar, pues nos percatamos de que aquí hay una cierta altura inicial y una cierta altura final que es igual a 0 a nivel del mar. En la primera escena hay una cierta presión atmosférica que denotaré con este vector en color verde, y en la escena 2 hay otra cierta presión atmosférica que denotaré con este otro flechita. Entonces tenemos presión 1 y presión 2. Pregunta: si la presión atmosférica no es otra cosa más que la presión que ejercen todas las moléculas que componen al aire que están sobre nuestras cabezotas, pregunta dónde habrá mayor presión atmosférica, en la escena 1 o en la escena 2. Pues la respuesta: en la escena 2 hay mayor presión atmosférica, porque soportas una mayor columna de aire, por lo tanto ejerce un mayor peso, una mayor fuerza, mayor presión. Es decir, la presión aumentó al viajar de Morelia a el puerto de Zihuatanejo, y al aumentar la presión disminuye el volumen. Así que comenzamos a buscar de entre los incisos cuál es la respuesta correcta. Inciso A: el volumen de la botella es mayor al que tenía al inicio del viaje, porque la presión atmosférica disminuye al descender de un lugar alto y llegar a nivel del mar. Y esto es totalmente contradictorio a lo que acabamos de afirmar, así que lo descartamos, está mal. Lo cual nos deja con los siguientes tres incisos. Analicemos el B. El volumen de la botella es menor al que tenía al inicio del viaje, porque la presión atmosférica aumenta al descender de un lugar alto y llegar a nivel del mar. Pues esto es técnicamente cierto, así que tentativamente lo mantenemos como la opción correcta, en lo que descartamos los siguientes dos incisos. El volumen de la botella es el mismo que al inicio del viaje, pues la temperatura es la misma al salir que a la que había al llegar, lo cual, si bien la temperatura no cambió, pues el volumen sí lo hizo, así que esto es falso. Inciso D. El volumen de la botella es el mismo que al inicio del viaje, pues los cambios en la presión atmosférica al ir de un lugar a otro no influyen, lo cual es completamente falso. Esto no es cierto, la presión y el volumen sí se ven afectados de manera inversa. Entonces, hemos descartado todos los incisos y nos hemos quedado con la respuesta correcta. Inciso B. Newton consideró a la luz como... Recordemos que Newton abordó al estudio de la luz como un corpúsculo, es decir, un objeto en movimiento. Entonces comenzamos a descartar, ya que a lo largo de la historia ha habido diferentes científicos que plantean diferentes teorías para qué es la luz. Unos dicen que es un corpúsculo y otros dicen que es una onda. Nos referimos a la dualidad onda-partícula, que finalmente es lo que se conoce en la actualidad. La luz se comporta tanto como una onda como una partícula, pero en tiempos de Newton no era así. Así que observamos, el inciso A menciona que Newton consideró a la luz como una corriente de partículas materiales emitidas por una fuente luminosa, lo cual es correcto, así que veamos descartando los demás incisos. B. Una onda transversal que al pasar por una rejilla se deforma, explicando la refracción. Eso no es cierto. Si acaso tal vez se referiría al experimento de Thomas Young de la doble rejilla, con lo cual comprobó que la luz era una onda, así que no se refiere a Newton. Inciso C. Un flujo de rayos que al rodear un obstáculo explican la difracción, lo cual tampoco es cierto. Newton no realizó esas observaciones. Inciso D. Una superposición de ondas que al encontrarse aumentan, explicando la interferencia. Y de hecho no es cierto, porque para ello Newton debió de haber considerado a la luz como una onda,
y no fue así. Él la consideraba como un corpúsculo. Entonces hemos descartado todos los incisos y nos quedamos con la respuesta correcta, inciso A. El modelo de Thomson establece que En esta pregunta estudiaremos los diferentes modelos atómicos y cómo han ido cambiando estos a lo largo del tiempo, para lo cual organizaremos cada uno de los incisos de acuerdo al orden cronológico. Comenzamos con el inciso D, pues en el año de 1807 el químico británico John Dalton planteó que existe un átomo distinto para cada elemento cuyas masas y tamaños son diferentes porque se pueden combinar en diferentes proporciones para formar más de un compuesto. Casi un siglo después tenemos el modelo atómico de Thomson, quien en 1904 afirmó que los electrones son partículas con carga negativa distribuidos uniformemente dentro de un medio homogéneo de carga positiva, haciendo del átomo eléctricamente neutro. A este modelo también se le conoce como el budín de pasas, siendo la masa del budín justamente la carga de los protones, mientras que en este medio homogéneo, que es la masa del budín, se encuentran distribuidos de manera regular los electrones con carga negativa, haciendo que el átomo en su conjunto sea eléctricamente neutro. Un par de años después, Rutherford, quien fuera alumno de Thomson, planteó que existe un átomo formado por una corteza constituida por electrones que giran alrededor de un núcleo donde se concentra la carga eléctrica positiva y la masa del átomo. Como te podrás dar cuenta, a diferencia de su antecesor, Rutherford consideraba que las cargas no se mezclaban, sino que estaban separadas. Por un lado tenemos la carga positiva concentrada en el núcleo y alrededor las cargas negativas, que son los electrones, dejando en medio un gran espacio vacío. Llegó a esta conclusión a través de su célebre experimento, el cual consistía en bombardear una lámina de oro con partículas alfa, que son átomos de helio ionizados, es decir, desprovistos de sus electrones, por lo tanto solamente cuentan con la carga del núcleo, que es positiva, y al irradiarla sobre la laminilla de oro se percató que algunos de estos haces se desviaban mientras que otros no, de manera que eso le llevó a la conclusión de que entre el núcleo y los electrones hay un gran espacio vacío. Y finalmente, hacia 1913 tenemos el modelo de Niels Bohr, científico danés, con el cual podemos considerar el nacimiento de la mecánica cuántica. Si bien el modelo atómico de Bohr no era completamente preciso, sí dio un inicio para esta revolución en la ciencia, pues mezclaba elementos de la física clásica y del electromagnetismo con nuevos elementos de la física contemporánea que corresponden a la mecánica cuántica, y plasmó esto en sus tres postulados, que en resumidas cuentas dicen lo siguiente: los electrones se encuentran en regiones específicas a diferentes distancias del núcleo, vibrando alrededor de este como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Una vez que hemos visto a detalle cada uno de los modelos atómicos, la respuesta correcta para esta pregunta es el inciso A, el modelo atómico de Thomson, también conocido como el budín de pasas. ¿Qué tal, fisicuates? Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si la información te fue de gran utilidad, ya sabes qué hacer. Dale al me gusta, suscríbete al canal y comparte el video. Y recuerda, la práctica hacia el maestro.